Hola, artista emocional, ¿cómo estás? En este vídeo te cuento todas las actividades que hicimos en el primer trimestre en la extraescolar de inteligencia emocional para niños de infantil. Como siempre, descubrirás ideas y consejos prácticos para aplicar tanto en casa, si eres papá o mamá, como en la escuela, si eres maestro o maestra. Espero que los disfrutes y te animo a que apliques todo esto. Estos son los 5 bloques que recomienda Rafael Vizquerra y este grupo para trabajar las emociones. Y bueno, en el caso de infantil, que son vuestros hijos, hijas, eh, bueno, obviamente estamos por el bloque uno, es por el que hemos comenzado, y el bloque uno y 2 son los que más peso tendrán, o sea que dedicaremos bastante parte del año si continuamos con la extraescolar a estos 2 bloques, al final que son los que más necesitan. Por ejemplo, el grupo que estoy en primaria ya se trabaja un poco más en, bueno, por ejemplo, autoestima, asertividad, fijar objetivos, pero bueno, también pequeñas cosas, también tocaremos ahora en infantil, pero bueno, básicamente los 2 bloques que más pararemos serán estos dos. Y bueno, actualmente pues el bloque uno es el que estamos cubriendo ya prácticamente completo, aunque hacemos mucha repetición para recordar cosas. Entonces, bueno, básicamente estas son las 3 habilidades que hemos ya practicado: ser consciente de las propias emociones, nombrar las emociones y comprender las emociones ajenas. Pero bueno, vamos ya a los recursos, a las actividades que hemos hecho para que se entienda un poco mejor que estas palabrejas que usan siempre los teóricos pueden dar a dudas. Bueno, entonces comenzamos la primera clase. Les conté el cuento del monstruo de colores. No sé si lo conocéis. Es básicamente para diferenciar las emociones, que el cuento va de que el monstruo se hace un lío con las emociones y bueno, al final explica cuál es cada emoción y cuál es un poco su función y cómo nos sentimos. Pues, por ejemplo, comienza con la alegría. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas, etcétera. Bueno, es un cuento que les gustó y bueno, también, como siempre, depende de vosotros si queréis contárselo de nuevo, comprarlo, etcétera. Em, Vale, pues el objetivo con este cuento era ese: comenzar a nombrar las emociones y diferenciarlas, que bueno, ya sabían, pero hacerlo consciente de que hay distintas emociones. Y ya lo siguiente después del cuento es como veis, un dado que hemos usado para varios juegos, pero bueno, después de este cuento en el que se diferencian un poco cada emoción. Es un dado de las emociones básicas, cada emoción básica: la tristeza, alegría, la ira, el asco, la sorpresa y el miedo. Y eh, entonces, con este dado, que lo mismo, si animaría a que si lo usaras, lo hicierais en casa, lo usarais. Es también una actividad que les gusta mucho, tirar el dado. Y bueno, lo hemos usado bastante y lo iremos usando cada vez menos, pero es una actividad, es un recurso este dado que se puede usar con varias actividades. Por ejemplo, al principio lo empezamos a usar solo para tirábamos el dado y tenían que adivinar a qué emoción correspondía cada emoticono. Luego ya un poco después hicimos un juego de expresarla. Ellos tiraban el dado y la emoción que les tocara, por ejemplo, la tristeza, todos la expresábamos. Y bueno, para que comenzaran a asociar, pues la tristeza, cómo la expresamos, llorando, cómo expresamos la rabia, cómo expresamos la alegría, sonriendo y estando contentos. Sí, y luego también este recurso que hemos usado esta es una persona que está expresando estas 6 emociones básicas. Aquí una mujer y aquí un hombre. Y estas fotos las recorté una a una, y también hicimos un juego al principio similar que con el dado, a ver si acertaban qué emoción estaba expresando
en cada foto. Y luego hicimos un juego de parejas en el que les daba, bueno, como son tres y yo, para poder ser parejas jugué. Por ejemplo, yo seleccionaba dos fotos de tristeza. ¿Dónde está? Aquí la tristeza del hombre y tristeza de la mujer, y alegría del hombre y alegría de la mujer, por ejemplo, y los alumnos y yo mirábamos, se nos asignaba un papel a cada uno, yo daba un papel a cada uno y teníamos que expresar, ir por el aula expresando la emoción y había que encontrar a la pareja. Entonces, juegos básicamente, el objetivo principal en este, como digo, en estas primeras semanas es que conozcan las emociones, que diferencien las emociones y diferencien sobre todo la expresión de cómo expresamos cada emoción, cómo sabemos si otra persona está sintiendo esa emoción, si nosotros mismos la sentimos. Y bueno, eso sería lo inicial, y ya hemos entrado en las últimas semanas en ver un poco el porqué de esa emoción. Ya hemos visto, vimos las primeras semanas cuáles son las emociones, cómo se expresan, cómo podemos darnos cuenta de, eh, qué emoción está sintiendo una persona. Y ya, por ejemplo, usé este cuento que se llama, aquí está, Los lobos que vinieron a cenar. Pero bueno, esta actividad que voy a hablar ahora se puede hacer prácticamente con cualquier cuento o cualquier dibujos animados que estén viendo en la televisión. Y es un cuento en el que los protagonistas van sintiendo emociones. Por ejemplo, al principio unos animales pequeños tienen miedo del lobo. Luego nadie quiere jugar con el lobo, entonces el lobo se siente triste. Entonces les iba preguntando en cada página más o menos, el lobo o creo que son conejitos, se van sintiendo van sintiendo emociones diferentes. Entonces, bueno, les iba preguntando a los chicos, chicas, qué emoción creen que están sintiendo, sobre todo para que vayan asociando qué origen hay en una emoción. Pues, por ejemplo, el lobo en una escena está triste porque nadie quiere jugar con él. Entonces, eso, como digo, este cuento es interesante, pero prácticamente cualquier cuento o cualquier escena de dibujos animados se puede utilizar para preguntarles bueno, primero qué emoción están sintiendo y el por qué, que es en lo que estamos incidiendo. Y bueno, sí, volviendo al material, una idea que se me ocurre por si quisierais continuar con esta actividad en casa. Como siempre digo, ya sé que implica tiempo y que están en la época de comenzar a aprender a leer, y seguro que ya los profes, la profe o el profe tutor os dará tareas, pero bueno, yo digo muchas ideas y luego si las podéis usar, quien las quiera usar, bienvenido sea. Podéis haceros fotos, igual que esta persona, estas fotos que encontré en internet. Podéis haceros fotos de vosotros mismos o los niños, niñas expresando las emociones, luego imprimirla y luego pues usarlas, como les gustan mucho a los peques verse a sí mismos así en una foto. Pues eso, las mismas actividades que he hablado sobre el dado, usarlas, hacerlas con su foto. Y lo mismo, si queréis hacerla en forma de dado o el juego de las parejas del que he hablado. O, por ejemplo, en el dado lo hemos usado también. Otra actividad que hemos hecho es para adivinar la emoción. Uno de los alumnos tiraba el dado, el resto no nos fijábamos en qué le había tocado en el dado, y ese niño que tiraba el dado tenía que expresar a los demás qué emoción siente y teníamos que adivinarlo. Entonces, bueno, básicamente resumiendo mucho, estas primeras habilidades, digamos, estamos trabajando de nombrar, conocer las emociones básicas, saber cómo se expresan, saber cuándo otra persona o qué emoción está sintiendo otra persona, y ya comenzar a asociar un origen, como digo. Y bueno, el siguiente bloque que trabajaremos, y de nuevo me iré grabando más o menos un par de vídeos al trimestre, iré grabando para que sepáis lo que hacemos y si queréis aplicarlo en casa, es probablemente el bloque que bueno, muchos padres estáis interesados, es
el de la gestión emocional propiamente dicha, sobre todo estabilidad, regulación emocional, que sería bueno, el tercer paso. Digamos que he hablado de, bueno, sentimos una emoción, hay un porqué a esa emoción. Pues, por ejemplo, estamos tristes porque un amigo no quiere jugar con nosotros. Y el tercer paso, después de sentir la emoción, que sería el cómo actuamos, cómo podemos pedir ayuda o, dependiendo de la emoción, si estamos enfadados, cómo podemos pues no pegar a un hermano o una hermana o tener una reacción exagerada, que es muchas veces en lo que más, una de las habilidades que más estáis interesados como padres, como madres y como profesores también que adquieran. Entonces, eso es lo que trabajaremos en las próximas semanas, sobre todo centrándonos en la emoción reina para gestionar seguramente la, la ira o el enfado, bueno, para ver que, que hay otras formas que, aunque estén enfadados, pues que no debemos reaccionar pegando, con gritos, etcétera. Y bueno, sí, estas son un poco las actividades que hemos hecho hasta ahora, como digo, con estos objetivos en mente y seguiremos un poco con la regulación emocional. Vale, pues esto ya he terminado de hablar de los recursos, las actividades que hemos hecho. Voy a hablar un poco de los dos PDFs que os envío, que es más sobre información para vosotros, para los padres. Y bueno, antes de hablar rápidamente de estos dos PDFs, una aclaración sobre la inteligencia emocional, que, que básicamente, como es un concepto nuevo, que hay cosas que se suelen confundir, bueno, aclarar que aunque es probable que hayáis apuntado seguramente porque veáis que tiene una necesidad vuestro hijo o hija ya, digamos, ahora con sus 4 o 5 añitos de que desarrollen unas habilidades, por ejemplo, controlar el genio o que no pegue a su hermano o hermana, me lo invento, que son las más comunes. Pero básicamente la aclaración que quiero hacer es que la actividad de la inteligencia emocional está concebida, o sea, para el largo plazo, para el futuro, bueno, para su propia salud mental, su propia felicidad a medida que crezcan en la primaria, en la secundaria y a lo largo de toda su vida. La inteligencia emocional al final es una actividad que de momento aquí solo la están dando como extraescolar, pero en otras ciudades, en algunos colegios, ya la imparten como asignatura de todos los años, desde infantil, primaria, eh, como si fuera matemáticas, conocimiento del medio, digamos. Entonces, eso es con lo que quiero aclarar, que seguramente ayudará a que solucione algunos de estos problemas, digamos, de que no sepan gestionar las emociones, esa ira, sobre todo desde ya, pero sobre todo el objetivo es de cara al medio o largo plazo de su propia, como digo, su propia felicidad, su propia salud mental. Y bueno, ya finalmente, para no extenderme más, estos dos documentos, este que lo he creado yo personalmente, bueno, inspirándome en algún autor, pero bueno, con ejemplos que se me han ocurrido sencillos y bueno, algunas pautas sobre las emociones generales. Como digo, como siempre digo, esto no es una ciencia exacta, no son matemáticas, 2 más 2 son 4, simplemente son consejos, 8 consejos, pero bueno, el principal para mí es ir introduciendo las emociones en el día a día, hablar de las emociones lo máximo posible. Como adultos también, nosotros cómo nos sentimos, es algo que a mí muchas veces se me olvida, incluso como profe, decir cómo me siento, pero es importante sí, no olvidarse que aprenden mucho del ejemplo, entonces todo lo que sea introducir, que vean cómo nos sentimos, cómo se siente otra persona, cuando los dibujos que ven, los cuentos, etcétera, preguntar y decirles cómo se siente, el por qué, eso es lo más importante. Y luego, pues aquí unos pequeños consejos que dependiendo de la edad se podrán aplicar o no. Son para algunos casos un poco pequeños todavía, pero bueno, creo que pueden servir bastante. Y este último, que es un poco más largo, un libro electrónico de una que fue compañera mía en el máster que estudié de inteligencia emocional, un poco similar a mi documento, pero ampliado con más ejemplos. Eh, Así que bueno, esto para quien quiera profundizar, al final
en más. Y nada, simplemente recalcar eso, que no es una ciencia exacta la inteligencia emocional, y, y que no nos tenemos que sentir mal ni como profes ni como padres, lo hacemos lo mejor posible, pero yo creo que un gran paso es ir introduciendo las emociones en el día a día. Eso es lo que poco a poco más les va a ayudar, sobre todo en infantil. Y, y nada, pues os invito a usar todos estos recursos que usamos en clase. Y de verdad, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, cualquier cosa, decidme. Y nada, un placer y hasta la próxima. Gracias, adiós.